Colombiavirus 4. Impactos, mascarillas y modelo sueco. Como científico y docente de biología celular, soy consciente de la existencia del virus COVID-19, pero estudiando muchos documentos, artículos científicos y noticias de salud, pienso que estamos frente a un artefacto biológico que fue usado para crear nuevamente una cultura del miedo. Al día de hoy, 8 de noviembre del año 2020, la Universidad Johns Hopkins nos reporta un total de 1.200.000 muertes en todo el mundo y 44 millones de contagios por la infección del virus COVID-19. Esto nos da un porcentaje mundial de letalidad del 0,01% en relación con los 7.500 millones de habitantes. Sé que puede sonar crudo, pero la experiencia de Suecia nos muestra que esta infección tiene picos que, debido a un efecto ecológico evolutivo, sobrevive el más fuerte en medio de una inmunidad de rebaño. Suecia está demostrando que luego de tener altos picos de contagios y muertes en comparación con sus vecinos escandinavos, hoy, noviembre del 2020, solamente presentan 20 pacientes hospitalizados. Anders Tegnell es el osado epidemiólogo sueco que se atrevió a ir en contra de las recomendaciones de la OMS. Fue tal el impacto del modelo sueco que el New York Times tildó a Suecia como un estado paria por no seguir las recomendaciones del resto del mundo. El periódico El Mundo de España, desde el mes de abril, se dedicó a tirarle piedras, hasta que en un artículo del 22 de septiembre se preguntaban si en verdad Suecia tenía la razón desde un comienzo. Al parecer, las claves de este éxito están en la disciplina de sus ciudadanos frente a los consejos del gobierno a través del Ministerio de Salud. Primero, no salir a la calle si se está enfermo o con síntomas de infección por COVID-19. En segunda instancia, si se está con dudas de tener COVID-19, debe realizarse el test. Y por último, evitar las aglomeraciones de más de 50 personas y si se está enfermo, no debe acercarse a los adultos mayores de la familia. Este tipo de consejos fueron utilizados en un país como Suecia, donde verdaderamente se actúa con conciencia, disciplina y se tiene una confianza en el estado de gobierno. Hay que mencionar que en Suecia la gente no usa mascarillas, a no ser que se encuentren en grandes aglomeraciones. Cabe mencionar que en Suecia no hubo confinamiento, nunca cerraron los bares, ni los centros comerciales y tampoco los colegios. En resumen, en Suecia no se utilizó el miedo, pero eso sí, todo tiene un precio. El 70% de los fallecidos en ese país son personas de alrededor de 82 años. El gobierno sueco fue consciente de las falencias que se tuvieron en los hogares geriátricos frente a la infección por COVID-19. Después de haber sido corregidas, hoy no existe ningún contagio en ninguno de ellos. De otro lado, el uso de las mascarillas ha generado una cultura del miedo aterrador, mientras que una célula es medida en micras, que equivale a 0,00 milímetros, los virus son medidos en nanómetros, o sea, en 0,0000001 milímetros. Por lo tanto, un virus es muchísimo más pequeño que una célula. Es decir, que los poros de una tela común y corriente con que se han creado los tapabocas no quirúrgicos y que se venden en las calles son cráteres para un virus si se comparan sus tamaños. Se nos ha vendido la idea de protección, pero más parece una estrategia del miedo al otro, una inseguridad social. Según
la revista Science Advances del mes de agosto, afirmaba que los tapabocas de tela no sirven de casi nada. Es tan paradójico el tema que en el mes de marzo la misma Organización Mundial de la Salud declaraba que no era necesario el uso de las mascarillas. Luego se retractaron. De otro lado, no he escuchado en ningún medio de comunicación oficial acerca del cuidado a través de la nutrición. Las personas en confinamiento están ingiriendo grandes cantidades de azúcar y grasas, siendo realmente perjudicial a la hora de tener una reacción inmunitaria, aumentando el factor inflamatorio y desencadenando una tormenta de citoquinas cuando hay infección por el virus COVID-19, agravando la situación del paciente. Anteriormente hemos tratado el impacto de una dieta hipercalórica, el COVID-19 y la obesidad. Aquí me detengo un poco para mostrarles cómo hay en esta página web de PubMed, de lo que es el Medline. Busco por obesidad y COVID-19. Hay casi 1000 artículos que relacionan la obesidad y todo el tema con el COVID-19. ¿Sí? Lo bueno de todo esto es que ya le estamos colocando como mucho cuidado al tema de la obesidad y los múltiples consecuencias que existe alrededor de esto. Este es un artículo de la revista Gaceta Médica, donde dice el 80% de los pacientes que tuvieron formas graves de la infección por COVID-19 que precisaron intubación, ventilación mecánica en la UBI o en la UCI y o fallecieron, eran obesos. Entonces hay que tener muy en cuenta este tema de la obesidad. El periódico El País de España publica: la pandemia de la obesidad es peor que la del coronavirus, dice el epidemiólogo Miguel Ángel Martínez González, y advierte que los problemas relacionados con el sobrepeso matan a más de 4 millones de personas al año. Coronavirus en México y Estados Unidos. Es un artículo de la BBC News. La otra epidemia que hace a estos dos países especialmente vulnerables al COVID. Tengamos muy en cuenta que en México, en algunas estadísticas, está por encima de los índices de obesidad de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos que como lo vemos aquí en el Johns Hopkins, los muertos de México. México tiene 98,000 muertos, 98,861 muertos de COVID-19, mientras que Estados Unidos tiene un total de 247,468. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Entonces, para que miremos el impacto de la obesidad a este nivel. La cadena SER. Aquí hay dos artículos interesantes. Los pacientes obesos con hígado graso tienen más riesgo al infectarse de COVID, de morir. Y al lado está, el 97% de los alimentos dirigidos a niños no son saludables. Por favor, mucho cuidado con el exceso de azúcar, sobre todo en los primeros 10 años de vida de los niños. Es muy riesgoso darles productos con azúcar. Estamos criando un posible paciente con diabetes a los 30, 40 años de edad. Desde el 2016, la Revista Médica de Chile tiene este estudio, la relación entre obesidad y complicaciones en el curso clínico de las enfermedades respiratorias virales en niños, un nuevo factor de riesgo a considerar. Tengamos en cuenta que cuando la célula está ocupada metabolizando grasas, metabolizando toxinas,
metabolizando todo lo que le entra al cuerpo, pues cuando hay un grado ya de saturación de una toxemia, por llamarlo así, pues no hay cómo la célula pueda responder a estos llamados de emergencia para que se active el sistema inmunológico. A eso agregámosle que la mecánica, desde el punto de vista mecánico, la presión de la obesidad abdominal es bastante grave en estos pacientes, ya que su misma obesidad hace que los pulmones y el corazón no puedan funcionar bien. Por eso en las UCI los colocan boca abajo para que puedan respirar mejor, debido a que este peso de la obesidad pues vaya por gravedad hacia abajo, boca abajo, y pueda ayudar a que se expanda mejor los pulmones. En Estados Unidos, la revista, el periódico Los Angeles Times también publican: la obesidad y el COVID-19 está atacando a los niños pobres de las minorías en California, ¿no? Niños con 16, 15, 14 años con más de 80 kilos de peso. Entonces, es muy grave este tipo de noticias, porque estamos frente a un tema como la obesidad, el exceso de azúcar, el exceso de grasas, es el exceso de fritos, y sin mencionar de colorantes y todo el mundo de la industria química que hay, sobre todo en los productos alimenticios de los niños. No coloca la economía por encima de la salud, pero la gente está desesperada. En Europa se está generando en los ciudadanos un estado de sin salida, un caos. En España, el turismo se ha reducido casi en un 60% en el verano, y esto será peor. Según un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, en Colombia se teme un retroceso de mínimo 10 años en cuanto al desarrollo económico, si no se toman medidas a tiempo. La clase media es la más vulnerable, dice este estudio, ya que puede llegar a ser parte de los casi 7.3 millones de habitantes en situación de pobreza a la que antes no pertenecía. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, estima que alrededor de 346 millones de empresas irán a desaparecer en el mundo. Desde mi perspectiva, ha sido mucho más fuerte el impacto que ha tenido la pandemia sobre la economía mundial y la sociedad que el número de muertes por COVID-19. Sé que suena crudo y fuerte, pero las enfermedades cardiovasculares, las isquemias, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y las enfermedades respiratorias EPOC matan alrededor de 20 millones de personas en el mundo al año, según la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos el informe de la Organización Mundial de la Salud, como en el 2008 estas son principalmente las enfermedades por las que se muere al año. Una gran parte de esas muertes por enfermedades cardiovasculares y coronarias son consecuencias de llevar erróneos patrones dietarios en Occidente, para los cuales no existen verdaderas campañas de restricción de este tipo de productos en ninguna parte del mundo, sobre todo en la alimentación infantil. En contraste, en los países subdesarrollados mueren millones por enfermedades, consecuencias de una extrema pobreza, dengue, malaria, diarrea, entre otros, las cuales al parecer tampoco es una gran preocupación de los países ricos, y menos de las multinacionales farmacéuticas, al no encontrar en los países subdesarrollados los clientes potenciales para vender sus medicamentos y o vacunas. El impacto del COVID-19 ha tocado también las puertas de la salud mental de nuestros hogares. Endeudamientos,
con los bancos, desesperanza, pérdida del trabajo, depresión, miedo, violencia intrafamiliar, son consecuencias del confinamiento y del impacto que está generando la infección por el COVID-19. El mundo ha cambiado, el mundo ya no será el mismo. Muchas gracias.